Sea bendito el nombre de Jesús. Les habla Jesús Angélica Torres y se me ha designado como instructor bíblico de la Iglesia Presbiteriana del barrio Higüey en Aguadilla, Puerto Rico. La lección de hoy, 27 de diciembre del 2020, es la número 17 y lleva el título de En busca del niño. El estudio estará fundamentado en versos de Mateo del capítulo 2, versos del 7 al 9 y del 16 al 23. La hermana Mirna González Matos dará lectura a los mismos en este momento. En nombre de Jesús damos lectura a los versos de Mateo capítulo 2, versículos del 7 al 9 y del 16 al 23. Entonces Herodes, llamado en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llamaba Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, que el Señor añada bendición a su palabra. En Puerto Rico, al igual que en una buena parte de Latinoamérica y España, el 6 de enero se conmemora el Día de Reyes, una tradición con la que se conmemora la Epifanía o la visita de los Reyes Magos para adorar al niño Jesús. Es una celebración que lleva siglos con nosotros y llegó con la conquista de nuestra isla por los españoles en el 1493, viniendo a formar parte de nuestro acervo cultural. Como parte de la tradición, una buena porción del pueblo adulto le atribuía poderes a los llamados reyes y le hacían peticiones por necesidades económicas, de salud o de cualquier otra naturaleza, y luego pagaban esa promesa haciendo una actividad religiosa llamada velorio de reyes, donde alternadamente se cantaba, se rezaba, se bebía, se comía, se bailaba y se festejaba en supuesto honor a los sabios orientales. Por su parte, en la víspera del Día de Reyes, los niños hacían peticiones de regalos y juguetes y ponían esas peticiones en cajas de colores que colocaban bajo sus cámaras, acompañadas de hierba y agua
para los camellos de los magos del oriente. En la mañana los niños se levantaban muy temprano con la intención de descubrir lo que los reyes le habían traído y confirmar que los camellos habían comido la hierba. Pero es que durante la madrugada los padres discretamente habían colocado los regalos bajo la cama y retirado la hierba y el agua de los camellos. Con la invasión norteamericana a Puerto Rico en 1898, apareció en escena Santa Claus, que con extrema rapidez comenzó a ganar terreno a los Reyes Magos, porque llegaba el 25 de diciembre y los Reyes Magos llegaban el 6 de enero. Santa les otorgaba a los niños todo el periodo navideño para usar sus juguetes, mientras que los reyes solo permitían unos 2 o 3 días antes del inicio de las clases en las escuelas. En el estudio que haremos en el día de hoy, la Biblia nos narra una historia de los llamados los 3 Reyes Santos, que se aparta muy marcadamente de la tradición que nuestros abuelos practicaron, transmitieron y nos enseñaron. Leamos los primeros 2 versos de la lección. Mateo capítulo 2, versos del 7 al 9. Y dicen así: Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedme saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Los personajes a quienes Mateo llama magos habían venido del oriente y habían llegado a Jerusalén. Y aparentemente ellos habían estado estudiando el movimiento de las estrellas, prestando atención a una en particular que les indicaba una ruta a seguir que coincidía con las profecías que señalaban que en ese tiempo habría de nacerle un rey al pueblo judío. Pero al rey Herodes también le llegó la información de que estos visitantes y de cuáles eran sus propósitos, lo que creó gran turbación en él y por supuesto también en el pueblo. Y toma la decisión de convocar a los sacerdotes y a escribas para inquirir de dónde habría venido el nacer en Cristo. Los asesores de Herodes recurrieron a las profecías judías principalmente que habían al respecto e informaron al rey que según estos escritos, el Cristo habría de nacer en Belén de Judea. Y los escritos a los que se referían eran a las profecías que se leen en Miqueas capítulo 5, verso 2, que dicen: Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bastó esa información para que el rey Herodes
convocara en secreto a los visitantes que Mateo llama magos, preguntando el tiempo de la aparición de la estrella que les guiaba, y les otorga la encomienda de que al regreso les den informes del nacimiento del niño, de manera que él también pueda ir y adorar a la criatura. Como dato muy interesante, el Evangelio de Mateo nos habla de unos magos. En ningún lugar dice que sean reyes y tampoco nos dice cuántos eran. Lo que sí nos dice es que provienen de Oriente, pero ni siquiera nos dice de qué país. Por tanto, no sabemos de su tierra de origen, ni tampoco podemos imaginarlos como soberanos, ni mucho menos conocer sus nombres. Es la tradición quien luego añade el título de reyes a estos sabios orientales, a quienes denomina con los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar. Lo que sí sostienen algunos escritos posteriores es que estos sabios venían de Persia y que eran celosos observadores de la justicia y de la virtud. Cicerón, reconocido universalmente como uno de los más importantes autores de la historia romana, dice que estos magos eran sabios y doctores en Persia. Los magos que aquí presenta el Evangelio aparecen como personajes importantes y hombres dedicados al estudio, principalmente al estudio de los astros. No eran personas que se dedicaban a realizar trucos de magia. Por tanto, de acuerdo a lo conocido en aquel tiempo cuando escribió Mateo su Evangelio, los magos eran hombres dedicados al estudio de las ciencias secretas y se les consideraba sabios porque investigaban el curso de las estrellas, observando naturalmente el cielo. En otras palabras, unos científicos dedicados a la astronomía. Por tanto, no eran reyes ni por su nombre, ni por su origen, ni por el modo como Herodes los recibe. Dice el Evangelio que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Pero la realidad bíblica misma es la que la llegada de los magos a Jerusalén fue diversamente interpretada desde el punto de vista de la tradición. La opinión más frecuente es que llegaron poco después del nacimiento de Cristo. Sin embargo, la opinión ordinaria es que el evento de la llegada ocurrió sobre año y medio después. Y lo fundamentamos en que Herodes da la orden de matar a los niños menores de 2 años. Leamos ahora los versos del 16 al 18 de la lección y dicen como sigue. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos
y no quiso ser consolada porque perecieron. Luego de la visita no esperada a Herodes, los sabios hombres retoman la ruta que la estrella les trazaba. Y Mateo da a entender que se trataba de una estrella extraordinaria, por lo que debe haber sido algo sobrenatural. Y si fue un hecho milagroso, no necesitamos encontrar una explicación para este asunto. Sin embargo, el 21 de diciembre de este año, 2020, al ponerse el sol vimos los planetas Júpiter y Saturno más juntos que nunca en los últimos 800 años. Y al ojo natural, esta conjunción de planetas parecían ser una magna estrella, a todas luces extraordinaria. Tal vez el Señor permitió un evento similar para que los sabios hombres localizaran el punto perfecto de la ubicación del Cristo, independientemente de dónde y cuándo ocurrieran estos eventos. El asunto es que los sabios, luego de haber oído a Herodes, siguieron en pos de la estrella hasta que llegaron donde estaba el niño. Entraron a la casa, vieron al niño con su madre María, se postraron y le adoraron y le ofrecieron regalos consistentes en oro, incienso y mirra. Pero cuando inician su regreso, son advertidos por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, y entonces regresaron a su tierra por otro camino. De nuevo un ángel del Señor se le aparece en sueños a José, diciéndole: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. José obedece y parte con María y el niño hacia Egipto. Mientras tanto, Herodes siente que ha sido burlado por los magos, por lo que se enoja en demasía y da la orden de asesinar a todos los niños menores de 2 años que hubiese en Belén y todos sus alrededores, lo que da base a la advertencia que hizo el ángel a José. Este relato ha sido inspiración para numerosas obras artísticas, y la difusión de estas obras en la cultura universal tornó la figura de Herodes en el arquetipo de los opresores, que no dudan en cometer crímenes, incluso el asesinato múltiple de víctimas indefensas, por miedo a perder el poder. Y estos eventos son los que dan cumplimiento a la profecía de Jeremías 31:15, que nos dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Es evidente que Herodes hizo matar a una gran cantidad de niños. Aquellos momentos en que tantas personas y familias perdieron a sus pequeños debieron ser extremadamente dolorosos. Esta profecía pronunciada por el profeta Jeremías
se cumplió de manera literal. Leamos ahora los versos 19 y 20 de la lección. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. La referencia a un ángel del Señor es interpretada por muchos teólogos como lo que se conoce como una teofanía, o sea, una manifestación de Cristo preencarnado. Pero da la casualidad que ahora, en este pasaje que estudiamos, Cristo, al haber nacido, ya se había encarnado y se encontraba en Egipto. Pero era esencial que Jesús saliese de Egipto y regresase a Israel. El motivo más importante para ello era que él había nacido bajo el imperio de la ley de Moisés y debía vivir sujeto a la autoridad que emanaba de esa ley mosaica. Jesús debía salir del ámbito de influencia de Egipto. Él no se educaría ni se formaría allí, como había ocurrido antes con Moisés y como los hijos de Israel cuando se estaban convirtiendo en una nación y estaban allí como esclavos. Leamos ahora los versos 21 al 23, que nos dicen así: entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En obediencia a la revelación, José regresa con su familia a Israel. Sin embargo, no se dirigieron a Belén, donde había nacido Jesús y de donde venían sus antepasados. Se asentaron en Nazaret y Mateo nos explica la razón. Con la muerte de Herodes, su hijo Arquelao reinaba en Judea y José tuvo temor de ir allá porque el hijo de Herodes había seguido el ejemplo tiránico de su propio padre. Pero nuevamente, una revelación en sueño guía los pasos de José y conduce a su familia a la región de Galilea. Así es que Jesús, pues, vivió en Nazaret de Galilea, una aldea pequeña en la región del lago de Tiberíades y cercana a la costa del Mediterráneo. Allí la gente vivía con los productos que obtenían de sus tierras y de sus animales. Y José, por su parte, era el carpintero artesano de la aldea y con su trabajo mantenía a su familia. En esa aldea muy poca gente sabía leer y escribir, y las historias se contaban de una generación a otra. La población hablaba arameo
y los galileos específicamente lo hacían con un acento especial que los distinguía de los demás judíos. Además, a menudo la Biblia se refiere a Jesús como Jesús de Nazaret. Y eso gracias al tiempo que Jesús vivió en esa tierra. A menudo se hacía referencia a las personas por la ciudad o pueblo en el que residían y no necesariamente por el lugar de nacimiento. Y dado que Jesús había pasado la mayor parte de su vida en Nazaret, se le conocía de manera natural como Jesús de Nazaret. En términos prácticos, Jesús era un hombre común, y agregar de Nazaret a su nombre habría dejado claro a cuál Jesús la gente tenía en mente cuando mencionaban el adjetivo de Jesús de Nazaret. En estos versos Mateo aparentemente relaciona el título de Jesús con una profecía de Amós 2, versos de 10 al 11, que dicen: y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto, y os conduje por el desierto 40 años, para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Aunque esto es una referencia a la salida de Egipto de los israelitas, Mateo lo conecta temáticamente con el trayecto de la vida de Jesús. Recordemos nosotros que un nazareo, que en hebreo se dice nazir, es la persona que hace un voto voluntario porque quiere dedicarse a Dios, ya sea por un tiempo o para toda la vida, como lo hizo Salomón, Sansón, Samuel y Juan el Bautista. También hay otra palabra bíblica que suena parecido, neitzer, pero esa significa retoño o vástago, y ambas podrían aplicarse a Jesús. Queda claro, sin embargo, que Jesús sí hizo un voto nazareo, y es evidente que él era un hombre consagrado y dedicado a Dios. Y proféticamente se lo consideraba el vástago o retoño que salió del tronco de Isaí, tal como se profetizó en Isaías 11:1, cuando se dijo: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Juan 15:5 replica este verso en voz del mismo Jesús cuando dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Y es por eso que, queridos hermanos, que en este preciso momento que se avecina la conmemoración del nacimiento del niño Dios, debemos renovar nuestro compromiso al servicio del Señor y asegurarnos de que no estamos celebrando lo más noble y sublime como una simple festividad, sino que estamos viendo lo más importante que haya ocurrido a la humanidad: el misterio del nacimiento del niño Jesús. Asumamos una actitud espiritual adecuada
para que el niño Jesús vuelva a nacer en todos con amor, alegría y esperanza. Y hermanos, confiando en ello, oramos al Señor. Amado Padre Celestial, acudimos nuevamente a ti para darte gracias por la dádiva de vida que otorgaste a la humanidad en la persona de tu Hijo Jesucristo. Agradecemos su nacimiento, su vida, su ejemplo, pero más que nada, Señor, su muerte redentora que viabilizó las posibilidades de nuestra salvación. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que cuida nuestros pasos y nos guía con sabiduría a través de las rutas que tú has trazado. Por Cristo Jesús. Amén.